Le mandaba una rosa y un poema distinto cada día. Ella pensaba que había encontrado, por fin, a alguien sensible de verdad. 3 meses después, la policía encontró su torso dentro de un closet, partes de su cuerpo en el refrigerador y un antebrazo recién frito en una sartén, servido junto a un plato con cubiertos. Este no es un caso de rumor de barrio. Se investigó formalmente como el primer caso de presunta antropofagia, documentado en la Ciudad de México, con la propia Fiscalía Central de Investigación de Homicidios llevando el proceso. Una criminóloga académica dedicó después un libro completo a analizar el manejo mediático y forense del caso, y una universidad nacional lo incluyó como caso de estudio en trabajos de investigación criminológica formal. Esto pasó, está documentado, y todavía genera preguntas que ni la propia Fiscalía terminó de cerrar. José Luis Calva Cepeda se presentaba como poeta, dramaturgo, actor y hasta cantante. Vendía sus propios escritos en la calle, recitaba monólogos en cafés del centro de la Ciudad de México y, según contaría después la madre de su víctima, aseguraba ganar $200 diarios con su obra, una cifra que no coincidía en absoluto con la ropa que usaba. Detrás de esa fachada había una infancia particularmente dura. Quedó huérfano de padre a los 2 años. Su madre lo golpeaba con severidad y, según relató él mismo después de su detención, sufrió abuso sexual siendo niño por parte de un conocido de la familia. Para cuando conoció a Alejandra Galeana Garavito, una mujer de 32 años, madre de 2 hijos, en septiembre de 2007, Calva ya arrastraba un patrón que nadie a su alrededor conocía todavía. ¿Por qué nadie lo conocía? Porque ese patrón no era de fricción ni violencia visible. Era, según todos los que lo describieron después, exactamente lo contrario. Calva conquistó a Alejandra con lo único que realmente sabía hacer bien: escribir un poema y una rosa todos los días, sin falta. Para una madre soltera trabajando en una farmacia, ese nivel de atención constante se sintió, según su propia familia relató después, como algo genuino y poco común. La madre de Alejandra, sin embargo, desconfió de él desde el primer encuentro. Lo describió como alguien demasiado de sí mismo, obsesionado con presentarse como poeta, dramaturgo y director al mismo tiempo, sin que la evidencia real respaldara ninguno de esos títulos. La relación duró apenas 1 mes antes de que Alejandra decidiera terminarla. Y ahí es donde el patrón que nadie había visto empezó a mostrarse: llamadas constantes, amenazas de suicidio si lo dejaba, presión emocional sostenida durante los días previos a su desaparición. El 5 de octubre de 2007, Alejandra no llegó a su turno en la farmacia. Su madre, con una sospecha que después describiría como instintiva, alertó de inmediato. Vecinos del edificio de Calva confirmaron haberla visto llegar a su departamento días antes y no volver a salir. Cuando la Policía Federal Preventiva finalmente ingresó al departamento, guiada por la denuncia de la familia y por el propio olor que ya salía del inmueble, encontraron exactamente lo que describimos al inicio de este video. Calva intentó escapar por el balcón en el momento de la detención. Cayó, se golpeó la cabeza contra la banqueta y sufrió una conmoción cerebral. La razón por la que las primeras fotografías de su detención lo muestran visiblemente herido. El 16 de octubre de 2007, Calva se declaró culpable ante la Fiscalía del homicidio de Alejandra. Su versión: la estranguló durante una discusión bajo los efectos del alcohol y la cocaína, y después la descuartizó únicamente para deshacerse del cuerpo, no para consumirlo, según insistió repetidamente. El fiscal a cargo, Gustavo Salas, sostuvo una versión distinta, con base en la evidencia física. En la sartén se encontraron restos de carne, un plato servido con cubiertos e incluso un limón.
Detalles que, según él, apuntaban a una comida preparada, no a una simple destrucción de evidencia. Aquí está la primera grieta real de este caso. La diferencia entre deshacerme del cuerpo cocinándolo y comerme a alguien es enorme, tanto legal como humanamente, y la evidencia disponible en ese momento no fue suficiente para que ningún tribunal llegara a pronunciarse formalmente sobre cuál de las dos versiones era la correcta. Aquí es donde el caso se vuelve más inquietante de lo que la mayoría de la cobertura de la época capturó del todo. Calva fue vinculado también con el homicidio de Verónica Martínez Covarrubias, otra expareja suya, asesinada y mutilada en abril de 2004, con un patrón notablemente similar. Y con el hallazgo, meses antes del caso de Alejandra, de una adolescente desmembrada cuyo caso nunca se resolvió formalmente. La fiscalía, sin embargo, decidió imputarlo únicamente por el homicidio de Alejandra Galeana, la única víctima donde la evidencia recolectada era, en ese momento, suficientemente sólida para sostener un caso ante un juez. Eso deja una pregunta que el sistema de justicia mexicano nunca respondió del todo. Si el patrón se repite de forma tan similar en al menos 2 casos más, ¿por qué la investigación nunca avanzó lo suficiente en esos otros 2 frentes como para presentar cargos formales? El 11 de diciembre de 2007, apenas 2 meses después de su detención y antes de llegar siquiera a juicio formal, Calva fue encontrado sin vida en su celda del reclusorio Oriente. La versión oficial: suicidio por ahorcamiento. Su hermana y su pareja sentimental de aquel entonces sostuvieron públicamente una versión distinta, que fue asesinado por otros internos, posiblemente por extorsión o como una forma de justicia informal dentro del propio penal, algo que las autoridades de prisión de la época no lograron descartar del todo con investigación pública transparente. Con su muerte, cualquier posibilidad de un juicio formal desapareció. Nunca hubo una sentencia oficial. Nunca hubo una confirmación judicial definitiva sobre el canibalismo. Y los otros 2 casos vinculados a su nombre quedaron hasta hoy sin resolución formal alguna. Este patrón de ambigüedad legal alrededor del canibalismo no es exclusivo de este caso. En Alemania, el caso de Armin Meiwes en 2001, conocido como el caníbal de Rothenburg, generó un debate legal internacional casi idéntico. Meiwes sostenía que su víctima había consentido explícitamente ser asesinada y consumida, con evidencia en video que respaldaba parte de esa afirmación. El sistema judicial alemán tuvo que enfrentar, en ese caso, algo para lo que ninguna ley estaba realmente preparada. ¿Cómo se juzga un acto cuando la propia víctima participó activamente en su planeación? Meiwes terminó siendo condenado en un segundo juicio por asesinato con motivos sexuales, pero el debate legal que generó sigue citándose hasta hoy como uno de los casos más complejos de la historia judicial moderna, en torno al consentimiento y el canibalismo. La diferencia con el caso de Calva es total. No hubo ningún indicio de consentimiento de Alejandra, pero ambos casos comparten algo revelador. Ni el sistema legal mexicano ni el alemán tenían realmente un marco preparado para procesar con claridad total un acto de esta naturaleza. Y en ambos, la incertidumbre legal terminó siendo casi tan noticiosa como el crimen mismo. Le mandaba una rosa y un poema distinto cada día. Ese mismo hombre terminó friendo parte de su cuerpo en una sartén, sirviéndola en un plato con cubiertos. Murió antes de que un juez pudiera confirmar formalmente si realmente llegó a comérsela, antes de que la justicia pudiera vincularlo oficialmente con las otras 2 mujeres que compartían el mismo patrón, y en circunstancias que su propia familia todavía cuestiona. Casi 20 años después, la pregunta no es solo ¿qué le hizo a Alejandra Galeana? Es cuántas respuestas se enterraron con él esa noche en su celda.